Gloria a Dios, Dios les bendiga, hermanos. Qué bueno es el Señor, amén. Gloria a Dios. Bendito sea su glorioso nombre. Bien, continuamos en esta mañana la palabra citada en Efesios capítulo 6, versículo 16. Efesios capítulo 6, versículo 16. Gloria a Dios, la Escritura nos dice: sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Amén. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Gloria a Dios. Demos gracias a Dios por esta palabra. Padre, te bendecimos en esta mañana. Damos gloria y honra a ti, Señor, porque tú eres bueno. Y para siempre, Señor, es tu misericordia. Colocamos, amado Rey, este tiempo, Señor, en tus manos, recibiendo tu palabra en nuestro corazón, en nuestro espíritu, Padre Celestial. Hoy oramos, Señor, en el nombre de Jesús, que tu palabra sea vida en nosotros, que tu palabra, Dios mío, Señor, la podamos observar, la podamos guardar, Señor, aplicar, guardar en el nombre de Jesús en nuestros corazones, Padre Celestial, para vivirla. Padre, te lo ruego en el nombre de Jesús, declarando, amado Rey, que nuestros oídos espirituales están atentos a tu voz, Señor, a tus razones, a tus dichos, Padre, en el nombre de Jesús. Gracias te damos, Señor. Amén y amén. Bien, recuerde, estamos en esta serie que hemos titulado Levanta tu escudo. Y hemos hablado sobre los tipos de escudo que la Biblia menciona y dijimos que es el escudo túreos que usaban los soldados romanos y los griegos, los que eran apropiados para la batalla. Los turios eran apropiados para la guerra, para enfrentar al enemigo. Pero también dijimos que estos escudos turios tenían 4 características de las cuales hablamos. Y la primera de ellas era que el escudo turios cubría toda la persona, tenía forma de puerta y cubría toda la persona, lo que quiere decir que nuestra fe debe cubrir todas nuestras áreas. Amén. O sea, debe cubrir nuestra salud, nuestra finanza, nuestra familia, nuestros hijos, nuestro matrimonio. En todas esas áreas la fe debe estar levantada como ese escudo turio para cubrir todas esas áreas en nuestra vida. Número 2, el escudo era cubierto por piel de animal, el turios. O sea, esto quiere decir que entonces el escudo era cubierto por algo que estuvo vivo, y lo que Dios espera de nosotros es que nuestra fe sea una fe viva, amén, no una fe muerta, que nuestra fe sea viva, que no vivamos de una fe del pasado, sino que nuestra fe sea constante en nosotros y esté viva. Y número 3, dijimos que el escudo también, el escudo turios, estaba empapado en aceite, porque la piel del animal se reseca con el sol y se quiebra. Entonces por eso era empapado en aceite. Así que esto quiere decir que el aceite, la unción del Espíritu, va a preservar nuestra fe. El aceite, la unción del Espíritu preserva nuestra fe. Por eso debemos nosotros estar renovando esa unción del Espíritu en nosotros, porque es la unción fresca del Espíritu la que mantendrá esa fe viva en nosotros. Y recuerde también que es la unción la que quiebra todo yugo. Así que esa fe viva en nosotros va a romper todo yugo del enemigo contra nuestras vidas. Y número 4, el escudo turios era sumergido en agua. Estaba sumergido en agua o se tenía que sumergir en el agua durante la noche. Y esto nos habla a nosotros de ¿qué? Nos habla de que nuestra acción de la palabra va a funcionar por
lo que nosotros estemos sumergidos en la palabra. O sea, la fe de nosotros va a funcionar si nuestras vidas están sumergidas en la palabra. Amén. Bueno, yo quiero hacer énfasis en este cuarto principio que acabo de citar, que el escudo Turios era sumergido en agua. Así que vamos a concentrarnos en este punto, con esta cuarta característica que es muy importante, que tiene que ver con la acción de la palabra por mi fe. O sea que la palabra se va a ejecutar o va a dar fruto por nuestra fe. Amén. Entonces, en primer lugar o como punto número 1, yo tengo sumergida mi vida en la palabra cuando conozco la palabra. Cuando mi vida conoce la palabra, está sumergida en la misma palabra. Que esa palabra viene a ser mi manual de vida. Mi vida está sumergida en la palabra para saber cómo usar la palabra frente a los ataques del enemigo y también para saber cómo conducirme cada día en mi vida cristiana. Entonces, en primer lugar, tenemos nuestra vida sumergida en la palabra cuando yo conozco la palabra. Así que tengamos muy en cuenta esto, porque es muy importante que yo conozca la palabra para saber cómo enfrentar entonces los ataques del enemigo. Ahí en 1 de Juan, capítulo 5, versículo 3, 1 de Juan 5, 3, el apóstol Juan está diciendo, pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos. Y sus mandamientos no son gravosos. ¿Cuál es el amor a Dios? Que guardemos sus mandamientos. ¿Y dónde están sus mandamientos? En su palabra. Entonces, si yo digo que amo a Dios, entonces yo voy a guardar esos mandamientos que están en su palabra. Amén. Porque yo estoy diciendo que amo a Dios. Y esos mandamientos no me van a costar, porque yo amo a Dios. ¿Estamos de acuerdo con eso? O sea, no me van a costar los mandamientos porque yo amo a Dios. Entonces, si yo amo, voy a querer conocer la palabra. Si yo amo a Dios, voy a querer leer la palabra. Si yo amo a Dios, entonces voy a querer estudiar la palabra. Si yo amo a Dios, voy a querer vivir la palabra. Voy a querer aplicar la palabra porque yo amo a Dios. Sus mandamientos no me van a ser gravosos, difíciles, complicados. No que eso es difícil, pastor, no lo puedo. No, porque yo amo a Dios. Entonces, como yo amo a Dios, entonces, como decíamos ahorita en la canción, no importa lo que me... Eso. Estamos conectados, ¿cierto? No importa. Recuerde, cuando cantamos, estamos orando, haciendo oraciones cantadas. No importa lo que me cueste, porque yo amo a Dios. Amén, iglesia. Estamos. Entonces, eso es muy importante. Entonces, ese amor hacia Dios, se va a demostrar cuando yo entonces conozco la palabra, quiero la palabra, amo la palabra, estudio la palabra. Pero si yo digo que amo a Dios, pero me da pereza la palabra, no quiero leer la palabra, no quiero estudiar la palabra, no busco la palabra, entonces tengo que decir que ese amor está como grave, ¿cierto? Está en estado de gravidez. Mi vida no está entonces tan sumergida porque no estoy tomando la palabra con esa responsabilidad que su misma palabra me dice en 1 de Juan 5:3. Esto es el amor. ¿Cuál es el amor? ¿Que qué? Que yo guarde sus mandamientos y sus mandamientos no me son gravosos. Amén. ¿Estamos, iglesia? Ahora, ¿qué simboliza el agua en la palabra? El agua en la palabra, pues simboliza la misma palabra.
El agua simboliza la palabra. Entonces, la fe que se manifiesta en mi vida, en nuestras vidas, de manera fresca, es una fe que va a depender de la palabra. Si la fe en mi vida se manifiesta de manera fresca, constante, diaria, entonces esa fe está dependiendo de la palabra. Ahora, en segundo lugar, como punto número 2, nosotros debemos depender de la palabra. Según Mateo 4:4, debemos depender de la palabra. Usted como hijo de Dios, debemos depender de la palabra. O sea, nosotros vemos en la Escritura que el mismo Jesús dependía de la palabra. Depender de la palabra, eso va a demostrar que mi escudo yo lo voy a tener levantado. Ahora, ¿cómo dependo de la palabra? Dije que el Señor Jesús dependía de la palabra, siempre. Ahí en Mateo 4:4, ese es el texto que Él cita, es la palabra que Él cita. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. O sea, quiere decir que la palabra es la que me da vida, es la que me transmite la vida. Por eso Jesús dijo también en Juan 6:63, las palabras que yo hablo son espíritu y son vida. Amén. O sea que la verdadera vida no es la que ofrece el mundo material. La verdadera vida es la que viene de la palabra de Dios y la que me sostiene a mí para estar en una vida eterna con Él. Entonces el Señor Jesús dependía de la palabra. Ahora también nosotros nos damos cuenta que el apóstol Pablo nos enseña que él también dependía de la palabra. Por eso nos habla de la utilidad de la palabra. Y en 2 de Timoteo capítulo 3, versículo 16 al 17. 2 de Timoteo 3, 16 al 17. Dice que toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Amén. Hay 4 utilidades de la palabra de Dios ahí que enseña el apóstol Pablo. La primera es útil ¿para qué? Para enseñar. O sea, quiere decir que la palabra de Dios me va a mostrar el camino correcto y va a derribar de mí velos, va a derribar de mí estructuras mentales. Eso quiere decir cuando ella me enseña. Segundo, dice que ella me redarguye. O sea que ella va a incomodar mi corazón por mi pecado o por mi desobediencia. Amén. Cuando habla de redarguir, o sea que cuando nosotros estamos teniendo mala conducta, un mal comportamiento, nosotros, o como cuando oraba la pastora que decía que nosotros hemos descuidado la presencia de Dios, que ponemos excusa, que nos sacrificamos antes, pero ahora no. Entonces el Espíritu Santo ahí debe estar redarguyendo porque yo me he acomodado, porque sí, yo hacía esto y ahora no lo hago, porque yo saco mucha excusa, porque me justifico. Entonces el Espíritu de Dios ahí está redarguyendo mi vida. Amén. Pero también dice que ella es útil ¿para qué? Para corregir. O sea que me va a sacar del error la palabra de Dios y me va a formar. Va a formar mi vida a la manera de Dios, no a mi manera. Estamos, iglesia. Y número 4, la cuarta utilidad dice que ella nos instruye. O sea, instruir es preparar, es alistar, es capacitar. O sea, su palabra me capacita a mí, me alista para yo saber vivir en justicia. ¿Dónde? Aquí en la tierra. Como un justo, como una persona que ha sido justificada y practica la justicia y la santidad de Dios. Entonces el apóstol Pablo nos enseña la utilidad. Mire la utilidad que tiene la palabra para nosotros. Por eso siempre hemos aconsejado a la iglesia que cuando usted venga a la iglesia, usted procure anotar la enseñanza, usted procure escribir, porque las palabras se las lleva el viento. Y si usted escribe, usted puede hacer un proceso de retroalimentación. Entonces usted llega a su casa el siguiente día, al otro día, y usted dice, voy a ver qué fue la palabra que enseñaron, voy a repasar para aprender más, para crecer más.
Porque si usted hace eso, eso tiene que ver con crecimiento. Eso tiene que ver con que usted quiere crecer más en el Señor. Pero si usted no hace eso y se quiere, ay, ¿qué fue lo que enseñó el pastor? Mi amor, ¿qué fue lo que dijo el pastor? Ay, fue tan lindo, yo quiero aplicar eso, pero anda, se me olvidó. Por eso es que el Señor dice en su palabra, como muchas veces lo he dicho, el Señor le dijo a los profetas, escribe, amén. Si usted lee Apocalipsis, siempre está diciendo, el Señor le dice a Juan, escribe. Le dice a los profetas, escribe la visión, ¿cierto? Porque si no hubieran escrito, ¿qué tuviéramos nosotros hoy? Nada, ¿cierto? ¿Se da cuenta? Entonces, por eso es importante que usted escriba, anote, porque usted va a crecer de esa manera y también está siendo obediente porque usted así está guardando la palabra del Señor. ¿Me está escuchando? Amén. Entonces, le voy a colocar un ejemplo de estos dos primeros puntos que he citado. Un ejemplo de cómo mi vida está sumergida en la palabra, si la conozco, y cómo dependo de la palabra. Amén. En ciertas circunstancias. Le voy a colocar un ejemplo en un área para que podamos tener mayor claridad de lo que el Señor nos quiere decir y seamos formados, enseñados. Entonces, le pregunto, ¿usted cree que Dios lo puede bendecir económicamente? ¿Amén? ¿Sí? ¿Está seguro? Bueno, permítame tomar un poquito de agua. Usted que dijo que sí y que levantó la mano en su corazón. Entonces, el ejercicio es este. Dígale al hermano que está a su lado 3 versículos donde usted se fundamente en esa bendición financiera que quiere. Dígale 3 versículos a su hermano donde usted está fundamentado en esa palabra para que sea efectiva en su vida. ¿No los estoy viendo? No los estoy viendo. ¿Por qué no los estoy viendo? Ay, pastor, me hubiera escrito desde ayer. Hubiera puesto un mensaje en el grupo y yo hubiera venido preparado. Escuche bien. ¿Qué significa la palabra estudiante? Uno que estudia antes. O sea que el estudiante siempre debe estar preparado. Y el soldado guerrero del Señor siempre debe estar preparado. Amén. Por eso la armadura de Dios es la armadura de toda la vida. Por eso el escudo de la fe es un escudo que siempre debe estar levantado. No de vez en vez, no, siempre. Entonces se da cuenta la importancia de lo que cita el primer punto de hoy. Que yo debo conocer la palabra. Yo debo conocer la palabra. Y debo depender de la palabra como el Señor Jesús dependía de la palabra. ¿Para qué? Para poder enfrentar un ataque del enemigo en esta área que yo acabo de colocar el ejemplo, en el área financiera o en el área económica. Si usted está siendo atacado en esa área, entonces usted tiene que tener una base en la palabra para defenderse del enemigo en ese ataque financiero. Bien, creo que no hicieron el ejercicio correspondiente, pero bien, esa es la idea. Ahora, usted tiene que tener entonces la palabra en su corazón, conocer la palabra para poder tener derecho de reclamarle a Dios en esa área, para que usted sea bendecido en esa área. Estoy colocando este ejemplo en el área financiera, ¿ok? Ahora, cuando yo digo reclamar, no quiere decir que usted se va a enojar con Dios y usted va a pelear con Dios y usted le va... No quiere decir eso. Quiere decir que usted va a clamar con vehemencia a Dios basado en la misma palabra de Dios. Amén. Le coloco un ejemplo. Nehemías capítulo 1, versículo 8. Hermano, Nehemías capítulo 1, versículo 8. Miremos lo que hizo Nehemías cuando recibe
la noticia de que su pueblo está hecho un desastre, dice, Nehemías empieza a orar. ¿Y cómo empieza diciendo? Acuérdate ahora de la palabra que diste a tu siervo. Nehemías no se puso a pelear con Dios. Nehemías no dijo, Dios, ¿y por qué permitiste eso con tu pueblo? Y mira cómo están ahora ya tirados. No. Nehemías, recuerde, si usted lee los versículos anteriores, primero se arrepiente, pide perdón y luego dice, acuérdate ahora de ¿qué? De la palabra que diste a Moisés tu siervo, diciendo, si vosotros pecareis y yo os dispersare por los pueblos, versículo número 9. ¿Qué está haciendo Nehemías? Está citando la palabra que él conocía. Pero si os volviereis a mí y guardareis mis mandamientos y los pusiereis por obra, aunque vuestra dispersión fuera hasta el extremo de los cielos, de allí os recogeré y os traeré al lugar que escogí para hacer habitar allí mi nombre. Entonces, Nehemías, en ese momento de esa circunstancia, Nehemías hace una oración, primero de arrepentimiento, de perdón, y luego él declara la palabra para enfrentar esta situación espiritual. ¿Se da cuenta, iglesia, que necesitamos ¿qué? Conocer la palabra en cada circunstancia? Aquí había una circunstancia, una situación de una nación, de un pueblo, y él utiliza la palabra de Dios. Acuérdate, Dios. No se pone a pelear con Dios. Dios, mira, porque estoy así, estoy mal, necesito plata, Señor, mira, ¿qué tengo que pagar? No, usted no va a hacer eso porque el diablo se va a burlar de usted y Dios no va a escuchar nada. Tiene que conocer la palabra. Entonces, si usted como creyente no sabe el derecho legal que tiene en la palabra, su fe es simplemente una presunción, pero no es una convicción, porque usted desconoce el derecho legal que tiene. Entonces simplemente dice, tengo fe que Dios me va a bendecir financieramente, pero no tiene un derecho legal. Amén, no tiene convicción. Simplemente presume y esa presunción no va a funcionar. ¿Estamos, iglesia? Número 3, principio número 3. La fe verdadera está establecida, de acuerdo con lo que acabo de decir, sobre la base de la palabra. La fe verdadera está establecida sobre la base de la palabra. Segunda de Corintios capítulo 4, versículo 13. La fe verdadera está establecida sobre la base de la palabra. El apóstol Pablo aquí dice, segunda de Corintios 4, 13, pero teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito. Escuche, teniendo el mismo espíritu de ¿qué? De fe, conforme a lo que está escrito. O sea, que mi espíritu debe estar conectado ¿con qué? Con la palabra. Por eso dice, conforme a lo que está escrito. Mi espíritu, mi vida debe estar conectada. Si soy hijo de Dios, si soy creyente, si digo que amo a Dios, entonces mi espíritu debe estar conectado con la palabra para que en el momento que se presente una situación, como mi espíritu está conectado con la palabra que está escrita, porque yo la conozco, porque la leo, porque la estudio, entonces me voy a basar en esa palabra que sé. Y por eso el apóstol dice, conforme a lo que está escrito, creí, por lo cual declaré o hablé. Nosotros también creemos, por lo cual también hablamos. O sea, la palabra que yo conozco, yo la debo ¿qué? Declarar. Pero si no la conozco, ¿qué voy a declarar? Nada. Y el diablo se va a estar burlando siempre de mí. Entonces la fe verdadera debe estar establecida sobre la base de la palabra. Amén, iglesia. Entonces tu fe debe estar establecida en la palabra, iglesia. Si no está establecida en la palabra, entonces el diablo estará siempre ganando esa batalla. Y usted derrotado siempre, porque no conoce la palabra, porque no va a la palabra. Ahora, si usted ora y dice, Señor, yo creo que tú me puedes bendecir financieramente, porque tu palabra me dice que el Padre será glorificado en que yo lleve mucho fruto. Señor, se está declarando la palabra, ¿cierto? Señor, yo creo
que tú me puedes bendecir financieramente, porque tu palabra me dice que el Padre, tu Padre, será glorificado en que yo lleve mucho fruto. Eso está en Juan capítulo 15, versículo 8. Que yo lleve mucho fruto. Entonces, como tú eres glorificado en que lleve mucho fruto, yo por esa palabra, Señor, soy bendecido, soy fructífero en esta área. ¿Qué está haciendo usted? Declarando la palabra. Señor, yo creo que tú me puedes bendecir en esta área financiera, porque tu palabra me dice, Señor, que tú suples conforme a tus riquezas en gloria. ¿Eso dónde está? Filipenses capítulo 4, versículo 19. Estoy basándome ¿dónde? En la palabra. Entonces, Señor, yo desato esas riquezas del cielo sobre esta área financiera de mi vida, Señor. Señor, yo creo que puedo ser bendecido financieramente, porque tu palabra dice, Señor, traigan todos los diezmos al alfolí y hay alimento en mi casa. Y probadme ahora en esto, si no derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Abriré las ventanas de los cielos. Señor, entonces creo que soy bendecido en esta área, Señor, porque yo traigo al altar, como dice tu palabra, Señor. Por eso las puertas de los cielos se van a abrir sobre mi vida, sobre mi casa, en esta área financiera. Señor, yo creo que puedo ser bendecido en esta área, porque tu palabra dice en Efesios capítulo 6, versículo 2, Señor, honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien y sea de larga vida. ¿Se da cuenta entonces? Yo debo declarar la palabra que conozco. Ahora, este texto que cité de último, Efesios 6:2, honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien, nunca lo utilizamos para ser bendecidos en el área financiera, pero es un texto para ser bendecidos en el área financiera cuando honro a mi padre y a mi madre. Entonces el texto dice, para que te vaya bien. ¿Se da cuenta? Debo conocer la palabra. Si no la conozco, si no la estudio, si no la leo, el diablo me estará dando garrotazos en la cabeza y yo estaré chillando, gritando, Señor, bendíceme, Señor, ayúdame, Señor, mira esto, ¿por qué no funciona esto? Señor, número 1, debo conocer la palabra. Número 2, debo vivir la palabra que yo conozco para que sea efectiva en mi vida, en mi casa y en esa situación que yo estoy viviendo. Amén, iglesia. ¿Estamos? Amén. ¿Qué dice 1 de Juan 5:3? El texto que ya leímos. Esto es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos. O sea, esta palabra que acabo de citar, debo guardarla, vivirla y aplicarla. Esto es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos. Y sus mandamientos no van a ser gravosos. No van a ser incómodos. Ay, Señor, pero tú sabes, Dios, lo que pasa es que, Señor, todavía, espérame un poquito, no estoy listo. No, Señor, no. Sus mandamientos no son gravosos, porque yo amo a mi Dios. Entonces, si amo a Dios, voy a poner en práctica su palabra. Por eso dice, esto es el amor a Dios, que guarde sus mandamientos. O sea, quiere decir que practique sus mandamientos, que viva sus mandamientos, que viva su palabra. Entonces así voy a tener autoridad para declarar la palabra sobre esa situación. ¿Por qué tengo autoridad? Porque yo no solo la conozco, no solo me la sé, sino que yo la amén. Yo la vivo, yo la practico. Número 4. Cuarto principio. De acuerdo a lo que acabo de decir, el resultado o fruto de tu fe en la palabra que declaras depende de tu obediencia, vivencia o práctica en la palabra. O sea, yo voy a recibir fruto o voy a tener fruto de esa palabra que estoy declarando porque yo estoy obedeciendo, viviendo, practicando esa palabra. Entonces voy a recibir un fruto.
Pero si yo no estoy practicando esa palabra, si yo no la estoy viviendo, no tengo derecho legal para reclamar o para decirle, Señor, acuérdate que tu palabra dice, Señor, traigan todos los diezmos al alfolí. No tengo derecho. No tengo derecho legal porque yo no estoy viviendo eso. Entonces el diablo estará siempre garroteando su vida en esa área. Porque conozco una palabra, pero no vivo esa palabra. Amén. Los aménes son suavecitos. Escuche, el resultado, voy a repetir este cuarto principio, o fruto de tu fe, la palabra que declaras depende de tu obediencia, depende de tu vivencia, depende de tu práctica en la palabra. Deuteronomio capítulo 28, versículo 12 y 13. El resultado de tu fe. Mire lo que dice este texto. Deuteronomio 28, versículo 12 y versículo 13. Ahí se muestra lo que dice este principio. Te abrirá Jehová su buen tesoro, el cielo, para enviar la lluvia a tu tierra en su tiempo y para bendecir toda obra de tus manos. Y prestarás a muchas naciones y tú no pedirás prestado. Versículo número 13. Te pondrá Jehová por cabeza y no por cola, y estarás encima solamente y no estarás debajo, si obedecieres los mandamientos de Jehová tu Dios, que yo te ordeno hoy para que los guardes y los cumplas, para que los apliques, para que los vivas, para que los practiques. Entonces Jehová abrirá su buen tesoro, el cielo. O sea, que la palabra que yo sé, que la palabra que yo conozco, la estoy practicando y por eso los cielos se empiezan a abrir. Empieza a bajar la bendición. La lluvia del Señor empieza a regar mi casa, mi área financiera, mi área de salud. Empieza el Señor a regar mi vida porque yo estoy viviendo esa palabra. Entonces eso es lo que genera el fruto de bendición en esta área financiera, en este ejemplo que estoy colocando, en este contexto bíblico. No se puede recibir eficazmente lo que no aplico, lo que no practico, lo que no vivo. No se puede recibir de ninguna manera. O sea, eso estará cerrado. El cielo estará cerrado si yo no estoy, si yo digo que amo a Dios, pero no estoy guardando sus mandamientos, no estoy cumpliendo sus mandamientos. Estará ahí siempre. Habrán situaciones complicadas, difíciles. ¿Por qué? Porque yo digo que amo a Dios, pero no estoy practicando su palabra. Amén, iglesia. Ahora, ¿cuándo tengo el escudo sumergido? ¿Cuándo tengo mi escudo sumergido? Tengo mi escudo sumergido cuando vivo, cuando aplico la palabra. Ahí tengo mi escudo sumergido. El escudo está remojado en la palabra. Está el escudo metido en la palabra. Entonces, ahí, en ese momento, es que mi escudo está sumergido porque yo estoy viviendo la palabra, porque yo estoy practicando la palabra. Esa palabra que yo declaro, la estoy poniendo en práctica. Si no estoy viviendo esa palabra que yo estoy declarando, mi escudo no está sumergido en la palabra. Y no seré fructífero en eso que yo estoy declarando. No seré fructífero, iglesia, en lo que yo declaro. O sea, esa batalla no la voy a ganar. Esa batalla la estaré perdiendo porque no estoy viviendo lo que estoy declarando. Yo puedo o tengo autoridad declarando con la palabra el motivo de mi fe cuando la practico. O sea, yo tengo autoridad en la palabra que declaro sobre el motivo de mi fe cuando yo estoy viviendo la palabra. O sea, hay un motivo de tu fe. Por ejemplo, puede ser en cualquier área. En el área de la salud, en el área financiera, familiar, matrimonial. O sea, el motivo de tu fe, vas a tener autoridad sobre ese motivo de tu fe cuando tú estés viviendo, practicando la palabra. Ahora, cuando el diablo
Me remito nuevamente al texto que cité al principio, Mateo 4:4, cuando el diablo vino a tentar a Jesús en el desierto. Jesús tenía su escudo sumergido en el agua. Amén. Estaba sumergido en el agua. El escudo de Jesús estaba sumergido en el agua de la palabra de vida. Entonces el diablo le dice, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Jesús, ¿qué le dijo? Escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Listo, el diablo quedó arreglado ahí. Pero luego el diablo vino y le dijo, ven conmigo al pináculo del templo. Y allí le dijo, tírate abajo, porque a sus ángeles mandará cerca de ti para que no te hagas daño. ¿Qué le dijo Jesús? Inmediatamente saca su escudo y le dice, escrito está. ¿Qué le dijo? No tentarás al Señor tu Dios. Listo, boca cerrada, diablo vencido, ¿cierto? Porque el Señor estaba declarando la palabra que él estaba viviendo. O sea, cuando Jesús estaba declarando palabra, el diablo le decía y él le respondía. ¿Qué estaba haciendo Jesús? Jesús no estaba jugando con el diablo a ver quién sabía más Biblia, si el diablo o él. No, de eso no se trataba, porque Jesús no pelea de esa forma. Jesús lo que estaba haciendo eran tres cosas. Número uno, el Señor Jesús está en una batalla y para defenderse en esta batalla, él está usando la palabra como escudo que conoce y que está viviendo. Amén. Eso es lo que está haciendo Jesús ahí. Él está usando la palabra que conoce. Número dos, él está dependiendo de la palabra. Porque él está citando la palabra. O sea, depende de la palabra. Él no se pone a inventar con el enemigo, no. Él está declarando la palabra porque depende de la palabra. O sea, debemos depender de ella. Y número tres, lo que está haciendo aquí el Señor Jesús, que nos está enseñando de paso, el derecho legal, la autoridad que tenemos en su palabra, porque la conozco. Yo la conozco y la vivo, entonces tengo un derecho legal, tengo autoridad en esa palabra. Entonces, iglesia, tú te defiendes en la batalla que estás enfrentando con la palabra. Te defiendes en la batalla es con la palabra. Entras en oración y te defiendes con la palabra. Empiezas a declarar palabra. Número dos, estás dependiendo de la palabra que te da la victoria. Dependes de ella. Estoy agarrado de la palabra. Número tres, usted tiene un derecho legal porque conoce la palabra, la está practicando. Entonces con autoridad por eso la puede declarar en esa batalla. En el nombre de Jesús, yo vengo contra ti ahora porque la palabra de Dios dice y usted la declara en el nombre de Jesús. Amén. Esas tres cosas. Ahora, si está observando cómo el Señor en ese texto de Mateo 4 declara la palabra en cada situación. ¿Sí vio? En cada situación Él declara la palabra. Por ejemplo, los que se están conectando a la 1 de la mañana en la oración, ¿sí ve cómo está orando el profeta? Cita una palabra y empieza a orar. Sansón arrebató las puertas de la ciudad. Ahora arrebatamos esas puertas y empieza a orar. Las puertas se abrieron cuando Pablo y Sila oraron. Así que ahora se abren puertas que han estado cerradas y empieza a orar. ¿Sí se da cuenta? ¿Está qué? Declarando la palabra. Iglesia. Guerra espiritual con la palabra de Dios. Entonces, el Señor aquí, Él está declarando en cada situación la palabra. O sea, hay un motivo de fe para declarar la palabra porque Él está dependiendo de ella, porque Él la conoce, porque Él la vive. Entonces su motivo de fe está fundamentado ¿dónde? En la palabra. Amén. Y por eso
enfrenta al enemigo. Ahora, el Señor Jesús, cuando el diablo en esa misma situación también viene y lo sigue tentando y le dice, cuando lo lleva a un monte, mira, todo esto te voy a dar si postrado me adorares. ¿Qué le dijo el Señor? Al Señor tu Dios adorarás, está escrito, y al solo servirás. Amén. Él declara la palabra en ese momento. El Señor Jesús no se pone a inventar. El Señor no le dice, mira, diablo cabezón, quítate de aquí. Mira, diablo barrigón, tú no me tienes que decir eso a mí. Mira, diablo con cachos, vete de aquí. No, Jesús declara la palabra. Y sabe una cosa, hemos escuchado personas que en lugares, en casas, donde se manifiestan espíritus malos, donde suceden cosas que usted de pronto ha visto o ha escuchado, o no sé si ha vivido, pero hemos escuchado que esas personas que no conocen la palabra y que no saben nada de Dios, ¿saben qué es lo que hacen? Empiezan a decir vulgaridades a esos espíritus, malas palabras, y el diablo y haciendo más desastre, porque no es diciendo vulgaridades al diablo, no, es conociendo la palabra, teniendo autoridad porque estoy viviendo esa palabra, entonces la voy a declarar, pero el diablo no se va con vulgaridades. ¿Se da cuenta? ¿Cómo es que nosotros perdemos bendición, no crecemos, no avanzamos, porque no conocemos la palabra? Y no la queremos estudiar, porque no la queremos leer, porque nos da pereza estudiar la palabra de Dios. Entonces el Señor Jesús venció con la palabra. La fe debe ser cultivada por el agua de la palabra. Te lo repito. El motivo de tu fe debe estar fundamentado en la palabra. Ahora, le doy otro ejemplo. Si usted tiene un proyecto, y aunque ese proyecto no esté ejecutado, o sea, no esté activado, pero usted cree que Dios lo puede bendecir poderosamente en ese proyecto. Amén. Ahora, la pregunta, ¿usted tiene entonces el derecho legal en la palabra para creerle a Dios y poder también declararlo en el nombre de Jesús? Porque si usted, o mejor, usted debe tener una palabra para respaldar su fe. Debe tener una palabra para respaldar su fe en eso que usted está creyendo que Dios lo puede bendecir. Porque de lo contrario, si usted no tiene esa fe en la palabra que conoce o no tiene esa palabra, entonces usted simplemente está, como dije ahorita, está presumiendo que Dios va a bendecir ese proyecto, pero no tiene un fundamento en la palabra. Si usted dice, yo creo que sí, porque Dios es bueno. Yo creo que Dios puede bendecir ese proyecto en mi vida, porque Dios es misericordioso, porque después de tantos años de estar diezmando siempre en la iglesia, yo creo que no, imposible, como no Dios va a bendecir mi proyecto si yo siempre hago eso todos los domingos, todos los meses hago eso. Sí, mi Diosito es bueno, claro que sí, Él lo va a bendecir. La fe debe ser cultivada en el agua de la palabra. Si usted se pone a decir esa palabrería, que mi Diosito es bueno, que mi misericordioso, que me va a bendecir, que sí, que yo todos los domingos voy y llevo la ofrenda. No, eso no va a funcionar. Usted lo puede hacer, sí, claro que sí, eso está bien. Pero si usted no tiene un fundamento de la palabra para creer esa bendición que usted quiere recibir por ese proyecto, entonces usted está sin derecho legal. Tiene que tener un derecho legal. Pero si usted dice, Dios,
tú me puedes bendecir mi proyecto, porque tú dices en tu palabra, ahí en Deuteronomio capítulo 30, versículo 9, que tú bendices toda obra que yo emprenda. Eso va a dar fruto, Señor, porque tu palabra que lo dice. Si usted declara, Señor, yo creo que tú bendices mi proyecto, porque los que viven en obediencia, los que obedecen tu palabra dice también allá en Deuteronomio 28:12, Señor, que los cielos se van a abrir, Señor. Entonces tú vas a bendecir la obra de mis manos. Usted está, ¿qué está haciendo? Te está declarando la palabra sobre esa situación, porque la palabra es viva. Es eficaz. Ella produce el efecto para el cual es enviada. Amén. Entonces, si no conocemos la palabra, si no conocemos la Biblia para declarar, estamos en problemas para ser bendecidos en ciertas áreas. Punto número 5. La Biblia es nuestro manual de vida. La Biblia es nuestro manual de vida. Por eso yo debo estudiarla, leerla. Amén. Por eso todo lo que la enseñanza, yo debo escribir la enseñanza para tener fundamento en esa palabra. ¿Qué dice Proverbios 4:20 al 22? Leamos lo que dice este texto. Hijo mío, está atento a mis palabras. Inclina tu oído a mis razones. Versículo número 21. No se aparten tus ojos de ella, guárdalas en medio de tu corazón. Versículo número 22, porque son vida a los que la hallan y medicina a todo tu cuerpo. Es medicina. O sea, está el Señor diciendo, hijo mío, está atento a mi palabra. No te olvides de mi palabra. No te descuides de estudiarla, de leerla, de vivirla, de practicarla. Eso está diciendo ahí el Señor en su palabra. Entonces, usted se da cuenta que cuando usted compra, hablando de este quinto punto, que la Biblia es mi manual de vida, cuando usted compra cualquier producto, un electrodoméstico, siempre dentro de la caja va a encontrar un manual, ¿cierto? Usted siempre va a encontrar un manual y ese manual tiene las instrucciones para usted saber utilizar ese producto. Pero como somos olímpicos y lo sabemos todo, lo último que leemos es el manual. Y lo dejamos ahí y empezamos a utilizar ese aparatico. Y le hundimos el botón y empieza a botar humo. ¡Ay, está botando humo! ¿Y por qué está botando humo? ¿Y qué dice el manual? Ahí vamos a buscar el manual. No, el manual dice que ese botón solamente lo tienes que tener accionado por 30 segundos y paras. Descansa 5 segundos y entonces vuelve y lo activa. ¡Ay, con razón! Y yo le hundí ese botón y eso ya se dañó. Claro, ¿por qué? Porque no leíste el manual. El manual decía que eran 30 segundos y descansaba 5. Y luego lo accionaba. Y eso hacemos nosotros. El manual de vida. Cuando estamos hasta el cuello, Señor, ayúdame. Entonces, ay, ¿qué dice la Biblia? Ay, voy a ayunar, voy a orar, voy a leer la palabra, voy a buscar al Señor. Pero cuando ya estamos, ¡socorro, pastores! ¿Qué pasó? Me estoy muriendo. Voy a ayunar. ¿Cuántos días tengo que ayunar? ¿Cómo ayuno, pastor? Enséñeme. Imagínense ya. ¿Y el manual? No lo leo. Lo tengo descuidado. No busco el manual. Pero si yo buscara el manual, porque es mi manual de vida, entonces yo voy a estar ¿qué? Preparado antes de que venga una situación. Si viene una situación, entonces yo estoy firme. Por eso al principio, como dije, la fe es constante, es diaria, ¿cierto? Es permanente. No es cuando yo esté ya dando brazaladas ahí, ya ahogándome, que venga el salvavidas, socorro, Dios. No, yo debo ya estar preparado. Por eso le puse el ejemplo del estudiante. Está preparado. No, el día que llegó el profesor, vamos a hacer una prueba. Ay, profesor, espere un momentico, profesor. El cuaderno, no, perdiste el año, lo perdiste. Es que ya debes estar
listo siempre. Y así es espiritualmente, iglesia. Pero no lo hacemos. No lo hacemos y el diablo dándonos garrotazos por la cabeza y la palabra de Dios allí guardada solamente cuando estamos en el apuro. Es que buscamos la palabra. Por eso 2 Timoteo 3:17 dice, el texto que cité ahorita, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir justicia, a fin de que el hombre de Dios sea ¿qué? Perfecto, enteramente preparado para toda buena obra, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, o sea, a fin de que el hombre de Dios esté listo, sea maduro, a fin de que esté enteramente preparado para toda buena obra. O sea, preparado. O sea, es estar prevenido antes de. No en el momento que esté, no, es antes de, iglesia, preparado para toda, o sea, para enfrentar cualquier situación. O cuando compras un extintor, por ejemplo, compraste el extintor, ahí está, el extintor, se presentó un conato de incendio, pero no sabes utilizar el extintor, entonces empieza a darle mazazo al huevo con el extintor y ¡ay, esto no sirve, no funciona! Y lo tiras ahí, explota, ¡pum! Y se prendió la casa. ¿Por qué? Porque no leíste el manual, no leíste las instrucciones, cómo se usa, sino que el día que se formaliza, ¡ay, coge el extintor y empieza ¡pum, pum, 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 pum! Y eso explotó. ¿Cierto? No conocemos, no nos instruimos, no vamos al manual y formamos un incendio y perdemos el año. Perdemos la bendición de Dios. Entonces, iglesia, necesitamos quebrantar el analfabetismo bíblico. Necesitamos quebrantar el analfabetismo bíblico para que el diablo no nos esté dando por la cabeza. Necesitamos conocer la palabra de Dios, vivir la palabra de Dios, practicar la palabra de Dios. Pero la gente no conoce porque sencillamente no tiene el buen hábito. No tiene el buen hábito de la lectura. Y sobre todo los latinos somos perezosos para leer. No nos gusta leer. Y ahí es donde perdemos el año, porque no leemos. Pero Dios nos dice que vayamos a su palabra. Es nuestro manual de vida. Amén. Entonces necesitamos nosotros hacer ese compromiso con el Señor para crecer, para avanzar, para no estar derrotados, sino estar en victoria. Tome la Biblia. La otra vez la pastora le dijo a los del grupo de entrenamiento, coja proverbios, lea un proverbio todos los días, un capítulo, y tome un versículo y que además le llamó la atención, resáltelo, apréndaselo, empieza a orar con ese texto. Puede hacerlo también con los salmos. Tome un salmo cada día y resalte un texto de allí, apréndaselo, medite todo el día en ese salmo y empiece a orar en vez de estar viendo bobelas todo el día. Entonces usted toma la palabra y está meditando en ella, se está enriqueciendo, está creciendo, está avanzando, está fluyendo en el Espíritu, tiene autoridad para declarar la palabra cuando venga la circunstancia, porque usted está sumergida o sumergido en la palabra, iglesia. Si no lo hacemos, entonces el enemigo se va a aprovechar de él. Amén. Colóquese de pie, por favor. Me imagino que estará diciendo, me dieron con la palabra. Claro que sí. Cierre sus ojos. Cierre sus ojos, que el Señor nos va a seguir dando con la palabra. Cierre sus ojos. Amado Padre Celestial, soberano Dios. Escuche, es tiempo de comenzar. Es tiempo de comenzar a ser esos verdaderos hijos. Verdaderos creyentes, que si decimos que amamos a Dios, entonces
No simplemente venimos, entramos, salimos y ya. No, sino somos creyentes de verdad, que tomamos la palabra en serio. Este manual de vida que hemos descuidado, que hemos dejado a un lado, que no le hemos prestado atención, hagamos el compromiso en este inicio de año. Si queremos ser ensanchados, si queremos ser multiplicados, si queremos ser extendidos, entonces hagamos ese compromiso. Pero primero pídale perdón a Dios. Dígale: Señor, te pido perdón porque he descuidado tu palabra, porque no estudio tu palabra, porque no leo tu palabra, Señor, porque he abandonado esa escritura, Señor, porque me he conformado simplemente con venir al culto y recibir una palabra y luego se me olvidó y ya. No, Señor, no quiero eso más. Dígale, haga un compromiso con Dios. Quiere crecer, quiere ser expandido, quiere ser multiplicado. Por favor, entonces obedezcamos y tomemos en serio la vida cristiana. No nos confundamos con el mundo. Marquemos la diferencia porque vivimos la palabra, porque hacemos la palabra. ¿Quieres ser bendecido? ¿Quieres ser multiplicado? Entonces, toma la palabra. Empieza a vivir la palabra y vas a ver cómo el Señor te va a bendecir porque estás considerando, estás guardando la palabra que Él dijo. Hijo mío, está atento a mis razones. Hijo mío, guárdalas en tu corazón. Hijo mío, atiende mi palabra. Toma la palabra. Sí. Y diga: Señor, voy a obedecer. Señor, voy a obedecer, Señor, porque tú me estás hablando. Hoy me diste con la palabra, Señor, con esa misma que he desobedecido, con esa misma que he dejado, con esa misma que he descuidado por estar haciendo otras cosas, por enredarme en otras cosas. Y lo último que hago es la palabra. No, sea lo primero en ti. La palabra de Dios es vida, es vida, es vida. Y vas a ver la bendición de Dios en todas las áreas, como la palabra que el Señor nos ha dicho del escudo de la fe, que cubre todas nuestras áreas, porque hemos tomado la palabra en serio. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Perdón, Señor, porque hemos descuidado tu palabra. Me arrepiento, Señor, porque he sido indiferente a tu palabra. Porque no la estudio, porque no la escudriño, Señor. Te pido perdón, pero quiero empezar de nuevo. Dígaselo ahí. Quiero empezar de nuevo, Señor. Quiero tomar esta palabra, que sea viva en mí, Señor. Que crezca en mí tu palabra, Señor. Llénate de ella. Llénate de la palabra del Señor. Porque es vida tu espíritu. Es vida tu alma. Es vida para ti. Toma la palabra. No la dejes. No la dejes. Aleluya.